El comandante Saktul había librado guerras en toda la galaxia durante 400 años. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de batallas contra seres de cristal, nubes de gas que podían pensar y ejércitos de robots. Había visto todo tipo de lucha, todo tipo de guerrero y todas las formas posibles de ganar o perder una batalla. Eso era lo que él pensaba. De todos modos, los nuevos informes hablaban de una especie llamada humanos. Vivían en un planeta azul llamado Tierra y acababan de aprender a viajar entre estrellas. Los archivos decían que no eran muy inteligentes, ni muy fuertes, y que tenían armas pobres en comparación con otras razas que viajaban en el espacio. Saktul leyó los informes mientras estaba sentado en su barco de guerra llamado Victoria Eterna. Su asistente, el teniente Colmar, estaba cerca mirando la misma información. Solo otra raza simple que piensa que es importante porque puede volar a otros planetas. Saktul dijo, los eliminaremos rápidamente. Los humanos habían construido colonias en planetas que pertenecían a la hegemonía. La hegemonía fue el gran imperio que gobernaba la mayor parte de la galaxia. Cuando las razas inferiores construyeron colonias donde no debían, la hegemonía las expulsó. Era sencillo y siempre funcionaba. Saktul esperaba que este trabajo solo tomara unos días. El capitán Jake Morrison comandaba una nave humana llamada Liberty's Edge. Cuando Saktul le envió un mensaje exigiendo su rendición, Morrison apareció en la pantalla. Era un hombre humano de cabello castaño y ojos azules. Vestía un sencillo uniforme azul sin adornos extravagantes. Comandante Saktul, dijo Morrison con voz tranquila. Gracias por su oferta de trasladarnos a otro lugar. Tendremos que decir que no. Estos mundos son nuestros hogares ahora, dijo Saktul casi riendo. El barco de Morrison era pequeño comparado con sus propios buques de guerra. La flota humana solo tenía 6 barcos pequeños. Saktul tenía 12 buques de guerra enormes y 47 buques de apoyo. Las matemáticas eran tan simples que pensó en darles a los humanos una oportunidad más para rendirse. En lugar de eso, ordenó a su flota atacar. La batalla de la esperanza de Kepler comenzó exactamente como Saktul esperaba. Sus barcos se trasladaron a sus posiciones de combate. Sus escudos de energía se activaron. Sus grandes armas comenzaron a cargar. Los humanos tenían 6 naves, todas ellas más pequeñas que su crucero más pequeño. Deberían haber sido destruidos en el primer ataque. No lo eran. Las naves humanas se movían de maneras que no tenían sentido. En lugar de formar una línea para defenderse o intentar huir, se dispersaron en todas direcciones. Cuando los artilleros de Saktul intentaron dispararles, siguieron fallando porque las naves humanas se movían como insectos en lugar de buques de guerra apropiados. Señor, dijo el oficial de armas Taldon, con tono confundido, las naves enemigas se mueven de forma muy extraña. Nuestras computadoras no pueden apuntarlas correctamente. Saktul miró su exhibición de batalla y se sintió confundido. Los humanos no seguían ninguna regla que él conocía sobre el combate espacial. Sus movimientos parecían aleatorios y locos. Ninguna escuela militar de la galaxia enseñó un vuelo tan salvaje. Entonces los humanos comenzaron a disparar. En lugar de utilizar armas de energía como las naves espaciales normales, dispararon simples trozos de metal desde pistolas magnéticas. La computadora de Saktul dijo que estas armas primitivas no podían dañar naves modernas con buenos escudos. La computadora estaba equivocada. Los trozos de metal impactan varios generadores de escudo exactamente al mismo tiempo. Sin sus escudos de energía protegiéndolos, las naves de Saktul de repente se convirtieron en blancos fáciles. Los humanos luego atacaron puntos débiles de la armadura que no deberían haber conocido. ¿Cómo saben dónde disparar? Mar preguntó con voz temblorosa. Los diseños de nuestros barcos son información secreta. Saktul no respondió. Estaba viendo a Liberty's Edge hacer algo imposible. La pequeña nave humana de alguna manera se había movido directamente debajo de su buque insignia, donde sus armas no podían dispararle.
Desde allí, destruía sistemas importantes con precisión. Cuando la batalla terminó 2 horas después, Sastul había perdido 3 barcos y otros 5 resultaron gravemente dañados. Los humanos no habían perdido ninguna nave. Mientras observaba cómo las naves humanas se agrupaban y desaparecían en el hiperespacio, Sastul sintió algo que no había sentido en muchos años. Se sentía inseguro. Señor, Colmar preguntó con cuidado, ¿deberíamos perseguirlos? Sachthul seguía mirando el espacio vacío donde habían estado las naves humanas. No, dijo finalmente. Primero debemos entender contra qué estamos luchando. Por primera vez en su larga carrera como guerrero, el comandante Sakul comenzó a pensar que podría estar luchando contra un enemigo diferente a todos los que había conocido antes. Los siguientes días fueron difíciles para Saxil. Leyó muchas veces todos los informes sobre la batalla. Estudió las grabaciones de los movimientos del barco humano. Trató de comprender cómo 6 pequeños barcos habían derrotado a su flota mucho más grande. Los humanos no habían ganado porque tenían mejores armas. No habían ganado porque tenían más barcos. Habían ganado porque lucharon de una manera completamente diferente. La mayoría de las batallas espaciales siguieron patrones que se habían utilizado durante miles de años. Los barcos formaron filas. Se dispararon unos a otros con armas de energía. El equipo con más potencia de fuego generalmente ganaba. Era predecible y lógico. Los humanos habían ignorado todos estos patrones. Habían tratado la batalla como un juego sin reglas. Habían utilizado armas que no debían funcionar. Habían movido sus naves como cazas atmosféricos en lugar de naves espaciales. Habían encontrado debilidades que no deberían haber existido. Luchan como si no tuvieran nada que perder. Sachthul le contó a Mar mientras revisaban nuevamente los datos de la batalla. Pero tienen algo que perder, respondió Kulmar. Tienen sus colonias, sus barcos, sus vidas. No, dijo Sachtul lentamente. Creo que luchan como si esas cosas ya estuvieran perdidas, como si estuvieran luchando por recuperarlas en lugar de luchar por conservarlas. Esta fue una idea nueva para Sastul. La mayoría de las especies lucharon para evitar perder lo que tenían. Fueron cuidadosos y defensivos. Intentaron minimizar los daños y al mismo tiempo lograron la victoria. Los humanos parecían pelear como si de todas formas esperaran perderlo todo, así que bien podrían hacer que el enemigo pague un alto precio por ganar. Solicite toda la información disponible sobre la historia y la cultura humana, ordenó Sastul. Quiero saber cómo piensan estos seres. Señor, ¿es eso necesario para una campaña militar? Sastul miró los mapas estelares que mostraban el territorio humano. 6 pequeñas colonias, defendidas por un puñado de barcos. Por toda lógica, deberían ser fáciles de conquistar. Pero la lógica ya le había fallado una vez. Sí, teniente, es muy necesario. No podemos derrotar a un enemigo que no entendemos. Mientras Kulmar se iba a reunir la información solicitada, Sastul continuó mirando las grabaciones de la batalla. En algún lugar de esas imágenes estaba la clave para entender por qué 6 pequeños barcos habían hecho que su poderosa flota pareciera ridícula. Tenía la incómoda sensación de que comprender a los humanos iba a ser mucho más difícil que derrotarlos. 3 semanas después del desastre en Kepler-Sope, Sachthul estaba sentado en sus aposentos leyendo sobre la historia de la humanidad. La información que la hegemonía había recogido era extraña y perturbadora. Los humanos han pasado toda su historia luchando entre sí. La mayoría de las especies que aprendieron a viajar entre estrellas primero unieron su planeta natal bajo un solo gobierno. Los humanos eran diferentes. Incluso ahora, con colonias en otros mundos, todavía tenían cientos de países separados en la Tierra. Habían estado practicando la guerra durante miles de años. Se habían vuelto muy buenos matando a los de su propia especie. Miren esta batalla, dijo Sachsersda a sus oficiales durante una reunión. Les mostró un holograma de una antigua lucha humana.
300 guerreros humanos detuvieron a un ejército de 100.000 enemigos. Eso es imposible, dijo el oficial de inteligencia Bexi. Los números no tienen sentido. Pero lo hicieron, respondió Sach. Se desplazó a través de más batallas humanas. Una y otra vez, los humanos han ganado peleas que deberían haber perdido. Parecen hacer cosas imposibles cuando están desesperados. La oportunidad de comprobarlo por sí mismo llegó antes de lo esperado. Los sensores de largo alcance detectaron un convoy de suministros humanos que se dirigía a una de sus colonias. Sastul envió 2 cruceros y algunos cazas para interceptarlo. Quería ver cómo luchaban los humanos sin arriesgar toda su flota. La coronel Lisa Hayes comandó la fuerza de protección de los convoys. Su barco se llamaba Defiant Spirit. Su mensaje a las naves de Sastol fue breve y directo. Estás en nuestra ruta de envío. Hazte a un lado o te moveremos. La audacia fue asombrosa. La escolta humana solo contaba con 4 cruceros ligeros que protegían los buques de carga. La fuerza de Sachto era mucho más fuerte. Esto debería enseñarnos algo útil, dijo, dando la orden de atacar. Lo que ocurrió después se estudiaría en las escuelas militares durante años. Los humanos inmediatamente hicieron algo que ninguna especie civilizada consideraría. Utilizaron sus barcos de carga como armas. Los grandes barcos de carga cargados con suministros para la colonia de repente se convirtieron en misiles apuntados a los cruceros de Sach Thul. Señor, los barcos de carga se van a estrellar contra nosotros, informó su oficial táctico. Nos van a embestir. Imposible. Ningún comandante sacrificaría buques de carga tan valiosos como ese. Pero los humanos no sacrificaban nada. En el último momento, los barcos de carga abrieron sus bodegas y liberaron todo lo que había dentro. Miles de toneladas de materiales de construcción, contenedores de alimentos y equipos industriales se esparcieron por el espacio en una nube mortal. Las naves de Saxil se encontraron volando a través de una tormenta de objetos aleatorios. Su escudo detuvo la mayoría de los impactos, pero había tantas piezas que los sistemas defensivos se sobrecargaron. Mientras sus naves estaban distraídas por los escombros, las naves de escolta humanas atacaron con perfecta sincronización. Sus armas fueron la parte más sorprendente. En lugar de sistemas energéticos avanzados, los humanos utilizaban herramientas modificadas de fábricas y minas. Los explosivos mineros se convirtieron en minas espaciales. Los láseres de construcción se convirtieron en rayos de corte. Incluso sus equipos de comunicación habían sido convertidos en armas que bloqueaban los sensores de hegemonía. El capitán Rick Barnes comandaba un barco de escolta llamado Sander Road. Mostró un truco particularmente inteligente. Su nave lanzó lo que parecían cápsulas de escape, que normalmente se utilizaban cuando una nave estaba a punto de ser destruida. Los oficiales de Sach Thul los ignoraron porque parecían inofensivos. Las cápsulas de escape eran en realidad bombas controladas remotamente. Se adhirieron a los salones de los barcos de hegemonía como parásitos y luego explotaron en secuencia. Las explosiones provocaron fallos en el sistema que dejaron 2 cruceros flotando muertos en el espacio. Convirtieron sus balsas salvavidas en armas, observó Mar con lo que sonaba como admiración. ¿Quién piensa en estas cosas? El convoy escapó con solo pérdidas menores, dejando a Sachtold pensando en los restos de sus barcos. Había perdido 2 naves capitales por culpa de la astucia humana y de equipos civiles reutilizados. Esa noche, solo en sus aposentos, Sach Sersda accedió a los archivos de la hegemonía sobre psicología alienígena. Necesitaba comprender cómo funcionaban las mentes humanas si quería derrotarlas. Lo que encontró le preocupó más que cualquier derrota en el campo de batalla. Los humanos eran cazadores persistentes, según los archivos. Sus antepasados habían perseguido presas a lo largo de grandes distancias, agotando a animales más grandes y fuertes mediante pura resistencia. Habían evolucionado para nunca darse por vencidos, para encontrar soluciones donde parecía no haberlas, para adaptarse y superarse sin importar lo que pasara. No luchan para ganar batallas,
Se dio cuenta mientras leía. Luchan para sobrevivir. Y para ellos, son la misma cosa. La doctora Amanda Foster era una científica humana que había sido capturada durante una pelea reciente. Sachtull decidió interrogarla personalmente. Ella se sentó frente a él en el área de la prisión, pequeña y aparentemente débil, pero completamente sin miedo. ¿Quieres saber por qué luchamos como lo hacemos? Ella preguntó cuando él le explicó lo que quería aprender. Es simple. Amenazaron nuestros hogares, nuestras familias, nuestro futuro. ¿Qué esperaban que hiciéramos? ¿Rendirse y morir? La mayoría de las especies lo aceptarían, respondió Sastul. Buscarían un acuerdo. Aceptarían mudarse a nuevos planetas para evitar un derramamiento de sangre. Foster rió, un sonido que Sastul no conocía. Nunca ha tenido hijos, ¿verdad, comandante? Nunca ha construido algo con sus propias manos que no pudiera soportar perder. Se inclinó hacia adelante, y Satchel se sorprendió al no ver miedo en sus ojos, solo determinación. Cada humano que lucha contra sus naves no solo defiende territorio. Defiende todo lo que hace que la vida valga la pena. Y usaremos todos los trucos, todas las herramientas, todas las ideas desesperadas que se nos ocurran para impedir que nos lo arrebaten. Mientras los guardias llevaban a la doctora Foster de vuelta a su celda, Sachtul se preguntó si los Higemaní realmente entendían contra qué luchaban. Los humanos no eran solo otra especie a la que conquistar. Eran algo mucho más peligroso. Eran un pueblo que se negaba a ser conquistado. Durante los días siguientes, Sachtul estudió más informes sobre tácticas humanas. Constantemente hacían cosas que no deberían funcionar, pero que de alguna manera funcionaban. Usaban basura como armas. Convertían equipos industriales en armamento militar. Lucharon con una creatividad que parecía no tener límites. Lo más inquietante de todo era que parecían volverse más peligrosos cuando perdían. Otras especies se desmoralizaban al enfrentarse a fuerzas superiores. Los humanos se volvían más desesperados, más inventivos, más dispuestos a intentar cosas imposibles. No están librando una guerra, dijo Sachtul a su personal durante otra sesión informativa. Están luchando por la supervivencia. Eso los hace extremadamente peligrosos. ¿Cómo, señor?, preguntó Bexig. Porque nunca dejarán de adaptarse. Cada vez que desarrollemos una estrategia para contrarrestar sus tácticas, inventarán otras nuevas. Cada vez que creamos comprenderlos, harán algo inesperado. Sachtul miró los mapas estelares que mostraban el territorio humano. Lo que parecía una simple conquista se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Preparen análisis tácticos detallados de cada enfrentamiento humano, ordenó. Quiero entender no solo qué hacen, sino por qué lo hacen. No estamos luchando contra una fuerza militar normal. Estamos luchando contra una especie entera que se niega a aceptar la derrota. Mientras sus oficiales se marchaban para cumplir sus órdenes, Sasto se quedó solo con sus pensamientos. Los humanos le estaban enseñando que había formas de poder que nunca había considerado. Eran débiles individualmente, pero fuertes como grupo. Poseían tecnología deficiente, pero una creatividad ilimitada. Los superaban en número y armamento. Pero tenían algo de lo que su imperio carecía. Tenían algo por lo que valía la pena luchar. Las órdenes del mando de hegemonía eran claras y duras. Aplastar por completo la resistencia humana. 3 meses de pequeñas batallas solo habían producido frustración y pérdidas. El alto mando estaba cansado del fracaso de Sastul para contener lo que aún consideraban una rebelión colonial menor. El almirante Ktran llegó con la quinta flota de la Higemaní, 60 naves de guerra, incluyendo el enorme acorazado, inevitablemente de Mingen. El mensaje era claro: basta de medias tintas. Los humanos tienen 7 colonias y quizás 40 naves. Catherine les dijo a los comandantes de flota reunidos: tenemos más de 300 naves. Esto termina hoy. El objetivo era Nueva Ginebra, el mundo colonial más grande de la humanidad.
Los informes de inteligencia indicaban que albergaba a casi 2 millones de humanos y servía como su principal fábrica militar. Destruirlo paralizaría la resistencia humana y serviría de ejemplo para el pensamiento de otras especies. Sobre desafiar la hegemonía. Sachs Thull se sintió preocupado al observar cómo la flota se desplazaba por el planeta. Algo en la configuración humana le inquietaba. Sus naves eran ampliamente superadas en número. Solo 12 naves contra toda la quinta flota, pero se habían posicionado en una formación defensiva que parecía casi informal. El general Scott Williams comandaba las fuerzas humanas desde el acorazado Constitution. Su mensaje a la flota de la hegemonía se transmitió por todos los canales, asegurando que todas las naves pudieran escuchar sus palabras. Soy el general Williams. A todas las naves de la hegemonía. Están amenazando a la población civil. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. La respuesta del almirante Cateran fue, como era previsible, despectiva. Ríndanse ahora y perdonaremos sus ciudades. Continúen con esta resistencia inútil y quemaremos su mundo desde la órbita. La respuesta de William Unk sería recordada mucho después del final de la batalla. Almirante, parece que no lo entiende. No estamos atrapados aquí abajo con usted. Usted está atrapado aquí arriba con nosotros. La batalla comenzó con un ataque masivo de la hegemonía destinado a eliminar las naves humanas de forma rápida y eficiente. Rayos de energía, capaces de agrietar las superficies planetarias, se lanzaron a través del espacio hacia la formación humana. No chocaron con nada más que espacio vacío. Las naves humanas se habían desvanecido. Imposible, murmuró Catherine. Informe del oficial de sensores. Señor, estamos detectando graves problemas de gravedad en todo el sistema. Es como si el espacio mismo estuviera distorsionado. La capitana Jenny Martínez reveló el origen de los problemas cuando su nave, la Yorktown, apareció justo detrás del inevitable dominio. Los humanos, de alguna manera, habían usado la gravedad del planeta para distorsionar el espacio y ocultar su aproximación. Sorpresa, transmitió Martínez cuando la Yorktown disparó con todas sus fuerzas contra la sección de motores del acorazado. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla registrada en la historia. Los humanos lucharon con una furia sin sentido, usando tácticas que rozaban la locura. Las naves embestían a naves de la hegemonía a una velocidad increíble. Los capitanes destruían sus propios reactores para eliminar las formaciones enemigas. Los marines usaban equipos de minería para cortar el metal del casco y abordar las naves enemigas. El teniente comandante Paul Stevens, al mando del destructor Freedom's Prize, incluso dejó que su nave fuera capturada y luego detonó explosivos ocultos que destruyeron 3 cruceros y Gemini desde dentro. Pero fue el asalto terrestre lo que realmente demostró la capacidad de la humanidad para lo imposible. Cuando las fuerzas Gemini intentaron desembarcar en la superficie de Nueva Ginebra, encontraron una resistencia sin precedentes en su experiencia militar. Civiles humanos, personas que deberían haber estado escondidas en refugios, habían tomado las armas junto con el personal militar. La doctora Karen Walls, pediatra, utilizó escáneres médicos para identificar los puntos débiles de la hegemonía con armas improvisadas. El profesor Alan Cooper había convertido su escuela en una fortaleza, coordinando rutas de evacuación mientras lanzaba ataques contra las fuerzas de desembarco. Incluso los niños ayudaron, sirviendo como mensajeros y observadores en redes que la inteligencia de Gemini no podía comprender. Señor, informó el comandante de tierra, con la voz tensa por el agotamiento. Los humanos no se comportan como una población conquistada. Tratan cada calle, cada edificio, cada habitación como una fortaleza a defender. Sachtul observó las demostraciones tácticas con creciente asombro. La doctrina de la hegemonía exigía el uso decisivo de una fuerza abrumadora para quebrantar la moral del enemigo. Funcionó contra todas las especies con las que se habían topado. No funcionó contra los humanos. El punto de inflexión llegó
cuando la coronel Mary Johnson tomó una decisión que definiría el resultado de la batalla. Sus fuerzas estaban rodeadas en la capital planetaria, afrontando la destrucción por el bombardeo orbital de la hegemonía. En lugar de rendirse o buscar condiciones, hizo algo sin precedentes. Abrió canales de comunicación civiles por todo el planeta y comenzó a transmitir música humana. Les habla la coronel Johnson. A todas las fuerzas humanas, ya saben qué hacer. La música que llenó las ondas era diferente a todo lo que Sachtul ya había escuchado. Era compleja, emotiva, y conmovía algo profundo en la mente humana. La canción hablaba de hogar, de sacrificio, de negarse a rendirse ante las adversidades. El efecto en las fuerzas humanas fue inmediato y dramático. La resistencia, que había sido feroz, se volvió fanática. Los civiles que habían estado ayudando se convirtieron en combatientes. Las unidades militares que se retiraban se volvieron y atacaron con un coraje suicida. Pero fue el efecto de la canción en los humanos capturados lo que realmente conmocionó a Saxul. La doctora Amanda Foster y los demás prisioneros comenzaron a cantar. Sus voces se oían por los bloques de detención. Los guardias informaron que los humanos parecían transformados. Ya no eran cautivos derrotados. Pero algo mucho más peligroso. No solo luchan por territorio, comprendió Sachtul al observar cómo empeoraba la situación táctica. Luchan por algo que no entendemos. La batalla se prolongó durante 18 horas. Al finalizar, la quinta flota de la hegemonía quedó reducida a unos pocos supervivientes dispersos. El almirante Ketan había muerto, su nave insignia, un naufragio a la deriva. De las 60 naves que habían llegado para aplastar la resistencia humana, solo 19 seguían en condiciones de luchar. Los humanos habían perdido 8 de sus 12 naves y sufrido numerosas bajas en tierra. Desde cualquier punto de vista, deberían haber sido derrotados. En cambio, eran más fuertes que nunca. El mensaje final del general Williams a las fuerzas de la hegemonía supervivientes fue simple: díganle esto a sus líderes. La humanidad no se rinde. Nos adaptamos, superamos y recordamos. Cuando Sachtul ordenó la retirada, se sintió profundamente transformado por lo que había presenciado. Los humanos no eran solo otra especie a la que conquistar o contener. Eran algo mucho más significativo y peligroso. Eran la prueba de que la comprensión de la galaxia. La guerra estaba incompleta. Durante el largo viaje de regreso al espacio de la hegemonía, Sachtul pasó horas revisando grabaciones de batalla. Observó cómo naves humanas realizaban maniobras imposibles. Vio a civiles tomar las armas para defender sus hogares. Observó al personal militar sacrificarse sin dudar para proteger a los demás. Y lo más importante, comenzó a comprender lo que el Dr. Foster había intentado decirle. Los humanos no luchaban por la hegemonía ni contra ella. Luchaban unos por otros. Mar pidió ayuda a sus aposentos una noche. Sí, señor. En todos nuestros siglos de conquista, ¿nos hemos encontrado alguna vez con una especie que se volviera más peligrosa al perder? Mar pensó un momento. No, señor. La mayoría de las especies se desmoralizan al enfrentarse a fuerzas superiores. Los humanos se vuelven más creativos, más desesperados, más dispuestos a intentar cosas imposibles. Sachtul miró los mapas estelares. Luchan como si cada batalla fuera la última, así que deben aprovecharla al máximo. ¿Es por eso que son tan difíciles de derrotar? Sachtul asintió lentamente. No luchan para ganar batallas, teniente. Luchan para proteger lo que aman. Eso los hace mucho más peligrosos que cualquier arma con la que nos hayamos topado. Mientras la flota continuaba su retirada, Sachtul comenzó a sospechar que el enfoque de la hegemonía para lidiar con la humanidad tendría que cambiar drásticamente. Los humanos habían demostrado que algunas cosas no se podían conquistar solo con la fuerza. La derrota en Nueva Ginebra conmocionó a la hegemonía. Por primera vez en 3 siglos, una especie primitiva no solo se había resistido a la conquista, sino que había obtenido una gran victoria contra todo pronóstico.
La respuesta del alto mando fue predecible: asignar culpas, exigir explicaciones y preparar una fuerza aún mayor para terminar lo que la Quinta Flota no había logrado. Sach Sersda se encontró en una posición inesperada. En lugar de ser castigado por sus fracasos, fue ascendido a comandante supremo de la flota y se le encargó desarrollar nuevas estrategias para contrarrestar la resistencia humana. El Consejo de la Hegemonía finalmente reconoció que las tácticas normales no funcionaban. Necesitamos comprenderlas. El alto almirante Nexusar explicó durante una sesión informativa clasificada: sus encuentros con los humanos proporcionan nuestra única información táctica. Estudienlos, aprendan cómo pensar, encontrar sus debilidades. Sastul aceptó la tarea con creciente interés en lugar de resentimiento. Los humanos se habían convertido en algo más que un enemigo para él. Eran un enigma que desafiaba todo lo que creía saber sobre la guerra, la estrategia y la naturaleza misma de la civilización. Su primer paso fue entrevistar a todos los oficiales de hegemonía supervivientes que se habían enfrentado a fuerzas humanas. Los informes presentaban una imagen coherente de un enemigo que desafiaba todas las categorías. El capitán Rolvik, quien había comandado un crucero durante el ataque al convoy, describió la innovación humana en términos casi místicos. Convirtieron la basura en armas, comandante. La basura real de sus bodegas de carga se convirtió en misiles guiados. ¿Cómo defenderse de un enemigo que puede convertir cualquier cosa en arma? El informe del comandante de tierra Belton desde Nueva Ginebra fue aún más inquietante. Lucharon como si cada humano estuviera conectado con todos los demás. Los civiles proporcionaron información. Las fuerzas militares protegieron las evacuaciones y el personal capturado de alguna manera mantuvo la comunicación a través de nuestras redes de seguridad. Era como luchar contra un solo organismo con millones de cuerpos. La entrevista más reveladora provino de la propia doctora Foster. El científico humano había sido liberado en un intercambio de prisioneros. Un hecho sin precedentes. Evento, ya que la hegemonía rara vez negociaba con especies inferiores. Había solicitado una reunión con Sachtul antes de partir. Se encontraron en una estación espacial neutral que orbitaba la zona fronteriza en disputa. Foster parecía exactamente igual que durante su cautiverio. Pequeña, físicamente anodina, pero irradiaba esa peculiar cualidad humana que Sastul comenzaba a reconocer como una determinación silenciosa. «Querías comprendernos», dijo sin preámbulos. «Haz tus preguntas». Saxul había preparado docenas de preguntas tácticas, pero se encontró preguntando algo completamente diferente. ¿Por qué los humanos luchan con tanta intensidad? Otras especies buscan la supervivencia mediante la cooperación, la negociación y la adaptación. Pareces elegir el conflicto incluso cuando es claramente desventajoso. Foster sonrió. Una expresión que Sachtuol había aprendido indicaba diversión en lugar de agresión. Estás haciendo la pregunta equivocada, comandante. No elegimos el conflicto. Elegimos la libertad. Cuando alguien amenaza esa libertad, el conflicto se vuelve inevitable. La libertad es un concepto abstracto. La supervivencia es concreta. La mayoría de los seres racionales priorizan la supervivencia. Y por eso nunca nos entenderás, respondió Foster. Los humanos no consideran que la mera supervivencia sea suficiente. Nosotros necesitaba algo por lo que vivir, no solo algo que evitara la muerte. Activó un pequeño dispositivo, una tableta de información humana que la seguridad de Hegemony había declarado inofensiva. La pantalla mostraba imágenes que Sastul inicialmente descartó como irrelevantes. Los humanos participaban en diversas actividades que no cumplían ninguna función obvia de supervivencia. Son de la Tierra, explicó Foster. Un padre enseñando a su hija a montar en bicicleta. Una pareja bailando en su boda. Niños jugando en un parque. Un anciano alimentando pájaros. Una mujer pintando una puesta de sol. No le vi la relevancia. Esto es por lo que luchamos, comandante. No por territorios, recursos ni sistemas políticos.
Luchamos por el derecho a existir como elegimos existir. Por el derecho a encontrar alegría en las cosas simples. Por el derecho a crear belleza por sí misma. Foster se desplazó por más imágenes. Arte humano, música, literatura, celebraciones. Su especie logró el vuelo interestelar mediante la lógica y la eficiencia. Construyeron un imperio mediante tecnología superior y doctrina táctica. Pero los humanos llegamos a las estrellas porque sentimos curiosidad por lo que hay ahí fuera. Construimos colonias no solo por recursos, sino porque queremos ver lo hermosa que se ve una puesta de sol desde un mundo diferente. El sentimiento es una debilidad en la guerra. ¿Lo es? La voz de Foster transmitía esa agudeza que Sastul había oído en otras transmisiones humanas. Permítame contarles sobre el sargento Brian Kelly. Mantuvo una posición en Nueva Ginebra durante 6 horas contra todo pronóstico. ¿Saben por qué? Porque la escuela de su hija estaba en la zona de evacuación detrás de él. No se retiró porque retirarse significaba que ella podría no escapar. Ella mostró otra imagen. Un hombre con uniforme militar abrazando a una pequeña mujer. Kelly murió en esa posición, pero su hija sobrevivió. Y algún día tendrá hijos que crecerán libres porque su abuelo eligió luchar en lugar de rendirse. El sacrificio de un individuo, por noble que sea, no puede justificar. No se trata de un individuo, comandante. Somos todos nosotros. Cada humano que ha luchado contra sus fuerzas tiene algo personal que protege. Algo irreemplazable. Por eso somos peligrosos. No luchamos por la hegemonía ni contra la hegemonía. Luchamos los unos por los otros. Saxul se encontró estudiando las imágenes con renovado interés. Había desestimado las emociones humanas. Los accesorios eran ineficientes. Pero Foster sugería que, en realidad, eran una fuente de fuerza táctica. Este concepto de luchar por los demás en lugar de por uno mismo parece crear una resiliencia increíble en tus fuerzas. Ahora empiezas a comprenderlo. Foster dijo, los humanos no tienen los cuerpos más fuertes, ni las naves más rápidas, ni las armas más avanzadas. Pero tenemos algo que a vuestro imperio le falta. Luchamos por amor, no por deber. Cerró la tableta y miró directamente a Sakul. Por eso nunca nos derrotarás, comandante. Puedes destruir nuestras naves, ocupar nuestros mundos, incluso matar a nuestra gente, pero no puedes matar la idea que nos impulsa. No puedes conquistar el amor. Tras la partida de Foster, Sachthul pasó semanas analizando sus palabras junto con datos tácticos de enfrentamientos humanos. Poco a poco, emergió un patrón que explicaba cada decisión humana aparentemente irracional que había presenciado. Los humanos no solo luchaban para ganar batallas. Luchaban para preservar algo infinitamente más valioso que el territorio o los recursos. Luchaban por mantener sus conexiones entre sí, su libertad de elegir sus propios caminos, su derecho a encontrar un sentido a la existencia más allá de la mera supervivencia. Saxol se dio cuenta de que era tanto su mayor fortaleza como, potencialmente, la clave de su derrota. Comprender la motivación humana era el primer paso para explotarla. Pero a medida que profundizaba en la psicología y la cultura humanas, Saxul comenzó a experimentar algo inesperado. Se encontró admirando lo que estaba estudiando: la creatividad humana, su capacidad de sacrificio, su negativa a aceptar que algo fuera imposible si valía la pena luchar por ello. Estas eran cualidades que su propia especie había perdido en su búsqueda de la eficiencia y el orden. La hegemonía se había engrandecido mediante la conquista y el control. Los humanos se estaban engrandeciendo gracias a algo completamente diferente: su compromiso absoluto con la libertad. Mar llamó a su ayuda una noche. Sí, señor. En todos nuestros estudios sobre especies conquistadas, ¿nos hemos encontrado alguna que se haya fortalecido mediante la resistencia en lugar de debilitarse? No, señor. La resistencia suele debilitar a una especie con el tiempo. Sastul asintió pensativo. Los humanos son diferentes. Cada batalla los hace más adaptables, más creativos,
más decididos. Aprenden de cada derrota y se vuelven más difíciles de derrotar la siguiente. ¿Es por eso que el alto mando te ha asignado el desarrollo de nuevas estrategias? Creo que sí. Pero empiezo a preguntarme si nuestro enfoque fundamental es defectuoso. Sastul miró el mapa estelar que mostraba el territorio humano. Intentamos conquistar a un pueblo que no puede ser conquistado. Quizás debamos considerar alternativas. ¿Alternativas, señor? Sastul no respondió de inmediato. Estaba pensando en las palabras de la doctora Foster, en las imágenes que ella le había mostrado. Él, sobre los humanos que murieron protegiendo cosas que amaban. Quizás, teniente, hay algunas victorias que no valen la pena. Mientras Kulmar salía de sus aposentos, Saxul continuó estudiando la cultura humana. Empezaba a comprender que los humanos le estaban enseñando a la galaxia algo importante. Algunas cosas merecían la pena luchar, sin importar las probabilidades. 6 meses después de Nueva Ginebra, SACH-THUL se encontraba ante el poderío reunido de la gran flota de la Hegemony. 500 naves se extendían por el espacio en perfecta formación. Acorazados, portanaves, cruceros y naves de apoyo representaban la cima del poder militar galáctico. Era la fuerza más grande jamás reunida para una sola campaña. El objetivo era la Tierra misma. El mundo natal de los humanos contiene más de 8.000 millones de personas. Sastul se dirigió a sus comandantes de flota mediante transmisión segura. Las campañas anteriores han fracasado porque subestimamos su adaptabilidad táctica y resiliencia emocional. Esta vez, acabaremos con su resistencia en su origen. El alto almirante Nexistar había aprobado la estrategia de Sastol tras meses de planificación detallada en lugar de intentar conquistar la Tierra mediante un asalto normal. Lo harían. Usar a la propia población del planeta como palanca. Ataques quirúrgicos contra sitios culturales e históricos humanos demostrarían la inutilidad de la resistencia sin causar las masivas bajas que podrían transformar la derrota en martirio. Les ofrecemos una opción, explicó Sakul a su personal. Rendirse incondicionalmente y aceptar la hegemonía o ver cómo destruimos metódicamente todo lo que da sentido a su civilización. Era, creía, una estrategia perfecta. Los humanos luchaban con tanta fiereza porque protegían algo que amaban. Si se les quitaba lo que protegían, su resistencia se derrumbaría. La almirante Susan Blake comandaba la flota de defensa doméstica de la humanidad desde el acorazado Enterprise. Su fuerza era impresionante para los estándares humanos. 75 naves, incluyendo naves civiles reconvertidas y prototipos experimentales contra la gran flota Hegemony, estaban irremediablemente superados. La primera sorpresa llegó cuando la flota de Sachtul abandonó el hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre. En lugar de la desesperada lucha por organizar las defensas que esperaba, los humanos esperaban en perfecta formación. Imposible, murmuró el jefe de inteligencia Yulon. ¿Cómo supieron nuestro vector de aproximación? La transmisión de Blake respondió a la pregunta. Comandante Sakul, le habla el almirante Blake. Lo estábamos esperando. La pantalla táctica reveló el alcance de la preparación humana. El cinturón de asteroides se había transformado en una red defensiva, con estaciones mineras convertidas en plataformas de armas. Las lunas de Júpiter albergaban enormes instalaciones de cañones de riel. Incluso la luna de la Tierra había sido fortificada con sistemas defensivos que no deberían haber sido posibles con la tecnología humana. Señor, informó el oficial de sensores Kablin, estoy detectando señales de energía masivas en todo el sistema. Los humanos se han estado preparando durante meses. Saxul estudió las lecturas con creciente inquietud. Esta no era la última y desesperada resistencia que había anticipado. Los humanos habían creado una red de defensa en capas que se extendía por todo su sistema solar. El capitán Tony Walsh, al mando del destructor Minuteman, ofreció la primera demostración de innovación humana cuando los exploradores Hegemony intentaron sondear las defensas exteriores.
Su nave parecía una nave frigote estándar hasta que de repente se dividió en 6 unidades independientes, cada una atacando desde una dirección diferente. Diseño de nave modular, observó el oficial táctico Nesral con admiración a regañadientes. Han creado naves que pueden reconfigurarse para diferentes roles de combate. Pero fue la guerra psicológica de la humanidad lo que realmente tomó a Sachtul por sorpresa. En lugar de comunicaciones militares, los humanos comenzaron a transmitir su historia. Todas las naves de la flota Hegemony recibieron transmisiones que mostraban los logros culturales, el arte, la música, la literatura y los descubrimientos científicos de la Tierra. Vieron imágenes de niños humanos aprendiendo, familias celebrando, individuos creando belleza por sí misma. ¿Cuál es el propósito de esta transmisión?, preguntó Mar. Pero Saxel comenzaba a comprender. El Dr. Foster tenía razón. Los humanos no solo luchaban por territorio. Luchaban por el derecho a existir como eligieran existir. Al mostrar a los Hegemony exactamente lo que intentaban destruir, obligaban a sus enemigos a afrontar el verdadero costo de la conquista. La estrategia se volvió aún más efectiva cuando los comandantes humanos comenzaron a compartir mensajes personales. La capitana Lisa Rodríguez transmitió una grabación de los primeros pasos de su hija. El comandante James Michey compartió el video de su boda. La piloto Sarah Johnson transmitió el audio de su abuelo contando historias sobre la historia antigua de la Tierra. Se están humanizando, Saxit. Se dieron cuenta, lo que hizo imposible que nuestras fuerzas los vieran como una especie más a la que conquistar. La respuesta del alto almirante Nexusar fue previsiblemente dura. Manipulación emocional irrelevante. Procedan con el ataque. La batalla de la Tierra comenzó con un asalto masivo por la hegemonía, diseñado para abrumar las defensas humanas mediante una potencia de fuego descomunal. Rayos de energía capaces de romper continentes se dispararon a través del espacio hacia la flota defensora. Se encontraron con defensas que desafiaban todos los principios de la ingeniería militar. Los humanos, de alguna manera, habían convertido todo su sistema solar en un arma. Los colectores solares concentraron la energía de las estrellas en matrices defensivas. Los manipuladores de gravedad utilizaron la masa planetaria para desviar el fuego enemigo. Incluso el campo magnético de la Tierra se había convertido en un arma, creando barreras electromagnéticas que interrumpían los sistemas de puntería de la hegemonía. Señor, informó el oficial de armas Talden, con la voz tensa por la incredulidad. Nuestros disparos están siendo absorbidos y redirigidos por el campo magnético natural del planeta. Han convertido su propio mundo en un escudo. Pero la mayor arma de los humanos no era tecnológica. Era su absoluta negativa a aceptar la derrota. Cuando las fuerzas de Hegemony atravesaron las defensas exteriores, se encontraron con tácticas que trascendían la guerra convencional. Las naves humanas utilizaban ataques kamikaze no como gestos desesperados, sino como ataques calculados con precisión, diseñados para maximizar el daño. Las naves civiles embestían a los cruceros de la hegemonía mientras transmitían mensajes de desafío que inspiraban a otras unidades a una furia aún mayor. El capitán Mark Thompson, al mando del crucero pesado Constitution, demostró ingenio humano cuando las armas de su nave fueron destruidas por el fuego enemigo. En lugar de retirarse, utilizó el equipo de fabricación de la nave para crear proyectiles improvisados con los efectos personales de la tripulación. Señor, informó su oficial táctico, estamos disparando anillos de boda, fotos familiares y juguetes infantiles a las naves enemigas. Entonces, que cada disparo cuente, respondió Thompson. Si vamos a morir, muramos luchando por todo lo que amamos. La munición improvisada no debería haber sido efectiva contra los blindados modernos, pero el impacto psicológico fue devastador. Las tripulaciones de la hegemonía se vieron atacadas por objetos que representaban conexiones emocionales humanas, símbolos tangibles de lo que intentaban destruir. Mientras la batalla se intensificaba, Sach-THUL presenció algo sin precedentes en la guerra galáctica. Los humanos no solo luchaban para ganar.
Luchaban para demostrar que algunas cosas merecían cualquier sacrificio para preservarlas. La táctica final del almirante Blake reveló la verdadera profundidad de la preparación humana. Mientras las fuerzas de la hegemonía se acercaban a la Tierra, transmitió un mensaje que llegó a todas las naves de ambas flotas. Soy la almirante Blake a todas las naves. ¿Quieren saber qué hace peligrosos a los humanos? No son nuestras armas ni nuestras tácticas. Es que elegimos en quienes nos convertimos. Hoy elegimos ser libres. La nave de Blake, la Enterprise, aceleró repentinamente hacia la nave insignia de la hegemonía a máxima velocidad. Pero en lugar de intentar embestir la nave más grande, activó un dispositivo que los sensores de Saxhol no pudieron identificar. El efecto fue instantáneo e imposible. La Enterprise, de alguna manera, creó una distorsión espaciotemporal localizada que atrapó a ambas naves en un pozo de gravedad. Su propia creación. Blake había sacrificado su nave para eliminar la nave de mando de los Hegemony, pero la verdadera genialidad de su estrategia se hizo evidente momentos después. El campo de distorsión comenzó a expandirse, amenazando con engullir a toda la flota Hegemony. Sastul se enfrentaba a una decisión imposible: retirarse de inmediato o arriesgarse a perderlo todo por un arma que volvía la física misma contra sus fuerzas. Señor, dijo Mar en voz baja, tenemos que retirarnos ahora. Mientras la gran flota Hegemony se retiraba del sistema solar terrestre, Sach Thul se sintió profundamente transformado por la experiencia. Había presenciado algo que desafiaba todas las suposiciones sobre la guerra, la civilización y la naturaleza misma del poder. Los humanos habían ganado no gracias a una tecnología superior o una brillantez táctica, sino a su compromiso absoluto con la libertad. Habían demostrado que algunos valores valían cualquier precio para defenderlos. En su informe final al alto mando, Sastul escribió palabras que transformarían la política galáctica durante generaciones. Los humanos no pueden ser conquistados porque se niegan a ser conquistados. Nos han demostrado que la verdadera fuerza no proviene de capacidad de destruir, sino de la disposición a sacrificarlo todo por lo que crees. Nos hemos encontrado no solo con otra especie, sino con una nueva forma de existir en el universo. Recomiendo el cese inmediato de las hostilidades y el reconocimiento formal de la soberanía humana. Se han ganado el derecho a elegir su propio destino. El informe concluyó con una observación personal que Sachul nunca reconocería oficialmente. Pensé que lo había visto todo en la batalla hasta que la humanidad mostró su verdadero poder. Su verdadero poder no está en sus armas ni en sus tácticas. Está en su absoluta negativa a aceptar que algo es imposible si vale la pena luchar por ello. 6 meses después, los Hegemony firmaron el Tratado de Saúl, reconociendo a la humanidad como una especie soberana con plenos derechos sobre su territorio. Fue la primera vez en la historia galáctica que una especie primitiva había negociado desde una posición de fuerza con el poder dominante de la galaxia. Sax Thul se retiró del servicio militar y se convirtió en erudito, dedicando sus años restantes a estudiar a